La mujer que ves en pantalla es Paula Andrea Quintana. Nunca imaginaría que el día de su cumpleaños número 32 sería su último día con vida y que la tragedia sucedería enfrente de su madre e hijo. Su historia conmocionó a Colombia por los macabros detalles. Pero para entender este tipo de violencia hacia la mujer, quiero también hablar de otro caso paralelo, el asesinato de la joven DJ Valentina Tres Palacios, que evidencia que la violencia contra las mujeres adopta formas diferentes pero nace de la misma raíz. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Tres Leyendas, a Carol que me escribió gracias, te mando saludos desde Uruguay. Siempre te escucho cuando hago dormir a mi bebé, espero que sigas creciendo y sean muchos años más escuchando tus videos. Saludos Carol y Tomás. Carol, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por verme, por disfrutar de mi trabajo. Eso me motiva bastante para seguir creando contenido de manera con ímpetu, quiero decir, y con mucha energía. Así que también te envío un fuerte abrazo, te deseo lo mejor a ti, también a tu hijo, que todo salga muy bien y nuevamente muchas gracias. También quiero saludar a Angélica León que me escribió gracias. Gracias a ti, Angélica, por verme, por estar en la comunidad, lo valoro muchísimo, te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado probablemente. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más que decir, continuemos con el caso. La historia de Paula Andrea Quintana comenzó en La Esmeralda, un barrio de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Creció en una familia trabajadora y desde joven supo que debía ayudar y sostener a su hogar. Trabajaba como guardia de seguridad en distintas empresas de la ciudad, con horarios extensos y noches de frío que aligeraba con llamadas a su madre y abrazos a su hijo. Paula era conocida en el barrio por su solidaridad, cuidaba a los hijos de sus vecinas cuando ellas tenían que trabajar, vendía rifas para apoyar a alguna amiga enferma y participaba en actividades de la Junta de Acción Comunal. En sus ratos libres soñaba con estudiar y ofrecerle a su pequeño un futuro diferente. Ese hijo, fruto de una relación anterior, se convirtió en su motor para levantarse cada día a pesar del cansancio y las preocupaciones. Pero su historia personal también estaba atravesada por un contexto social alarmante. Entre enero y junio de 2025, se reportaron más de 17,000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en Bogotá, una cifra que revela cuántas historias como la de Paula se fraguan en la sombra. Según datos de la Procuraduría, en 2023 se registraron más de 500 feminicidios y en Colombia 4 mujeres son asesinadas cada semana. Los informes forenses señalan que el 56% de las víctimas tiene entre 20 y 34 años. Precisamente la edad de Paula, y que en localidades como Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa se cometieron 10 feminicidios en los primeros 6 meses de 2025. Estas cifras no son simples estadísticas, delinean el escenario de violencia que rodeaba a Paula y a miles de mujeres que, como ella, intentan construir un futuro en medio de un clima de misoginia y desigualdad. Comprender la magnitud de esta realidad permite dimensionar por qué cada historia de violencia se convierte en un eco colectivo. El destino le hizo coincidir con César Augusto Urrego Jaramillo en un evento social del barrio. Él era algunos años mayor, mostraba un carisma que contrastaba con su futuro rostro de agresor. Al principio, la relación estuvo marcada por los detalles: flores en la puerta de la casa, llamadas para desearle buenas noches y promesas de un hogar estable.
Sin embargo, con el tiempo, aquella aparente dulzura se transformó en control. César se mostraba celoso, le pedía a Paula explicaciones sobre sus amistades y horarios, revisaba su teléfono y cuestionaba cada salida. Los episodios de agresión verbal fueron seguidos de golpes y amenazas. Paula lo denunció en varias ocasiones y buscó apoyo en las instituciones. Pero los procesos judiciales avanzaban con lentitud. César acumulaba anotaciones por violencia intrafamiliar y falsedad en documento privado, pero seguía libre. En abril de 2024, según relatos de amigas, Paula tomó la decisión de separarse. Le pidió a César que abandonara la casa y consiguió una medida de protección. Él aceptó, al menos en apariencia, aunque continuó acechándola. Aprovechaba cada oportunidad para presentarse en la vivienda con argumentos triviales. En una ocasión, llegó borracho a exigirle las llaves de una motocicleta que le había prestado. En otra, la obligó a realizar actos sexuales delante de su hijo y su madre. Estos eventos, de los que sus amigas solo supieron después, fueron la antesala a la tragedia. Paula, sin embargo, seguía trabajando y cuidando de su pequeño, intentando que su vida cotidiana no se viera completamente consumida por el miedo. La noche del 6 de septiembre de 2025 era especial. Paula celebraba su cumpleaños número 32 rodeada de familiares y amigos. Las fotos del celular muestran a la joven con una corona de papel, sonriendo junto a su hijo y su madre. Después de apagar las velas, todos se fueron retirando poco a poco. Paula y su familia cerraron la puerta y se dispusieron a descansar, ajenos a los pasos silenciosos que se acercaban a la vivienda. Alrededor de las 3 de la mañana, César Augusto forzó la entrada. Según la investigación de la fiscalía, amordazó primero a la madre de Paula y luego a su hijo. Después se dirigió a la habitación y atacó a Paula. Le causó la muerte por asfixia mecánica, un método que, según los forenses, implica la utilización de las manos o un lazo para impedir la respiración. Tras asesinarla, intentó incendiar la casa para borrar huellas, dispersando combustible y prendiendo fuego a colchones y cortinas. Lo que siguió fue una sucesión de escenas estremecedoras. A las 4:15 am, la comunidad alertó a la policía a través de la línea de emergencias 123 sobre un incendio en la casa. Cuando los bomberos y agentes llegaron, encontraron a la madre y al hijo de Paula atados y amordazados en estado de shock. Varios testigos relataron que el agresor intimidó a quienes estaban presentes y amenazó al niño antes de huir, marcando su mente con una escena de terror. Tras prender fuego, César intentó borrar los rastros del crimen, pero el humo alertó a los vecinos. Mientras los bomberos controlaban las llamas, las autoridades descubrieron el cuerpo de Paula sin vida, con signos de asfixia y violencia sexual. El incendio, aunque devastador, no logró ocultar la brutalidad del asesinato ni la identidad del responsable. El agresor huyó en una motocicleta, según los relatos recabados por la policía, y desapareció en la oscuridad de la madrugada. La escena en la casa, además de evidenciar el crimen, mostraba la desesperación de un hombre por eliminar pruebas y al mismo tiempo el valor de los vecinos que se organizaron para ayudar. Las primeras horas tras el crimen estuvieron marcadas por el caos, sirenas, humos, gritos de auxilio. La noticia se propagó rápidamente en las redes sociales del barrio y con ella se multiplicaron los llamados a la policía para capturar al asesino. Las llamas, sin embargo, no consumieron del todo la vivienda gracias a la rápida acción de los vecinos que, al notar el humo, llamaron a los bomberos.
Los rescatistas encontraron a la madre y al niño amarrados y aturdidos, pero vivos. Paula, en cambio, yacía sin vida en su habitación con signos de violencia. Las autoridades también encontraron evidencia de abuso sexual y la falta de objetos de valor. El crimen conmocionó al barrio entero. La imagen de Paula, tendida en el suelo de su casa, mientras su hijo sollozaba a pocos metros, se convirtió en un símbolo de todo lo que no debe suceder dentro de un hogar. Tras el crimen, César Urrego huyó. Según el reporte policial, abandonó Bogotá esa misma mañana y tomó rumbo hacia el departamento de Santander, una región montañosa y de difícil acceso. A través de caminos, veredales y fincas de cultivo, se internó hasta llegar a Las Nutrias, un caserío del municipio de Bolívar. Allí pidió refugio en la casa de un familiar que desconocía lo sucedido. La investigación de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN tardó más de un mes en reconstruir sus pasos. Analizaron cámaras de seguridad, registros de peajes y comunicaciones telefónicas. Fue crucial la colaboración de una fuente humana que conocía la ruta de escape y reveló el destino del prófugo. El seguimiento ininterrumpido permitió al equipo ubicarlo y preparar el operativo de captura. Mientras se reconstruía su paradero, la Policía Metropolitana difundió un comunicado ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brindara información para esclarecer los hechos. El general Giovanni Cristancho condenó públicamente el crimen y recordó que Paula había sido asfixiada por su excompañero sentimental. La estrategia de búsqueda combinó tecnología y testimonios. Se rastrearon llamadas, se analizaron registros de gasolina y se difundieron retratos hablados. La familia de Paula, desesperada, también ofreció su propio aporte económico para encontrarlo. El caso comenzó a ganar atención mediática y con ella llegaron múltiples pistas que, aunque confusas, ayudaron a afinar la búsqueda. Mientras tanto, Paula fue despedida entre flores blancas y consignas que exigían justicia. Las marchas recorrieron las calles de Bosa y se replicaron en redes sociales bajo el lema "Ni una menos". Los colectivos feministas denunciaron que la muerte de Paula era una consecuencia de la inacción institucional ante las reiteradas denuncias de violencia previa. Su familia, devastada, ofreció una recompensa para acelerar la captura. La prensa nacional comenzó a seguir la historia y a cuestionar por qué un hombre con antecedentes por violencia intrafamiliar seguía libre. Finalmente, el 28 de octubre de 2025, un grupo de agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá llegó a Las Nutrias. Con el apoyo de la Fiscalía y la colaboración de la comunidad, rodearon la vivienda donde se ocultaba César Augusto Urrego. La captura se realizó sin enfrentar resistencia. En la rueda de prensa, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, explicó que el sospechoso había huido de la ciudad y se había refugiado en la casa de un familiar. Declaró que la investigación se extendió por más de un mes y que la coordinación entre entidades fue determinante para el éxito del operativo. La Secretaría de Seguridad César Restrepo destacó que gracias a planes preventivos y operativos se habían capturado 17 personas por feminicidio en lo que iba del 2025 para este caso. Este dato, aunque alentador desde el punto de vista de la efectividad policial, evidencia la magnitud de la violencia de género en la capital colombiana. Tras la captura, Urrego fue trasladado a Bogotá y puesto a disposición de un juez que le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario. Los delitos imputados incluían feminicidio agravado, tentativa de homicidio, acceso carnal violento, acto sexual violento y hurto agravado y calificado.
Además, se confirmaron sus antecedentes por violencia intrafamiliar y falsedad en documento privado. La captura no fue un simple procedimiento policial, sino el desenlace de una persecución exhaustiva. Urrego, según los investigadores, había cambiado su apariencia cortándose el cabello y dejándose crecer la barba. Durante semanas trabajó en labores agrícolas para pasar desapercibido, utilizando un nombre diferente y evitando salir del caserío. Las autoridades incluso descubrieron que había pedido a familiares que le compraran un teléfono de prepago para no ser rastreado. Las lluvias y la topografía difícil de la región retrasaron los operativos. Aún así, la presión de la recompensa y las denuncias ciudadanas dieron fruto. Cuando los agentes irrumpieron en la vivienda donde se ocultaba, Urrego se encontraba preparando su vida hacia otra vereda. Su captura brindó un momento de alivio a la familia de Paula, pero también abrió una nueva etapa, la judicialización del caso y la búsqueda de una condena ejemplar. Durante la audiencia de imputación, Urrego aceptó los cargos. Dijo ser consciente de sus actos y aseguró no haber estado bajo el efecto de sustancias al momento del crimen. Su confesión, sin embargo, no aplacó la indignación. La defensa buscó alegar trastornos psicológicos y situaciones económicas como atenuantes, pero la fiscalía sostuvo que se trató de un crimen premeditado y cruel, motivado por la posesión y el control. Los jueces aún no han emitido la sentencia, pero se espera que enfrente una pena de al menos 40 años de prisión. Para comprender la dimensión de la violencia contra las mujeres, como les comentaba, mostrar realidades que comparten el mismo origen para mí es necesario, y para esto revisaremos un caso que conmocionó a Colombia también, pero al mundo impactó a través de las noticias. Es el feminicidio de Valentina Tres Palacios, una joven DJ de 21 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en Bogotá. Al igual que Paula, Valentina fue víctima de un hombre que decía amarla y su muerte desató un debate nacional sobre los celos, el control y la impunidad. Valentina era una artista emergente en la escena electrónica colombiana, se presentaba en discotecas de Bogotá y soñaba con giras internacionales. En 2022 conoció a John Nelson Poulos, un estadounidense divorciado que viajaba con frecuencia a Colombia. Según testimonios, la relación comenzó virtualmente y pronto se volvió intensa. Con el tiempo, Poulos mostró un comportamiento controlador. La madre de Valentina declaró que su hija vivía con constante ansiedad porque él exigía reportes de sus movimientos, incluso contrató a un investigador privado para seguirla. La madrugada del 21 de enero de 2023, después de presentarse en una discoteca, Valentina y Poulos se dirigieron al apartamento que compartían. El taxista que los recogió declaró que la joven le mostró un mensaje en el teléfono que decía: "Ayuda, estoy en peligro". Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta azul en un contenedor de basura en el barrio Los Cámbulos. Las cámaras de seguridad habían captado a Poulos empujando un carrito con esa misma maleta horas antes. La autopsia determinó que Valentina murió por asfixia mecánica y tenía hematomas en el cuello, nariz y boca. Poulos no esperó a que la familia descubriera el cuerpo. Tomó un vuelo a Panamá ese mismo día. Ante la ausencia de Valentina, las autoridades emitieron una alerta y ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos para quien proporcionara información al respecto. Interpol emitió una circular roja y 3 días después, Poulos fue capturado en el aeropuerto de Panamá antes de abordar un vuelo a Estambul. Durante su traslado a Colombia, afirmó que había huido porque cárteles de las sustancias ilegales lo amenazaban, pero esa versión fue descartada por los investigadores. El juicio comenzó en octubre de 2023,
Paulus y su defensa alegaron que no se trató de femicidio sino de homicidio culposo, argumentando que la pareja practicaba juegos de erotismo y la muerte de Valentina fue sencillamente accidental. Las pruebas forenses, sin embargo, demostraron signos de violencia y contradijeron su versión. Finalmente, en marzo de 2024, Paulus reconoció su responsabilidad, aunque sostuvo que había sido un accidente y que meter el cuerpo en una maleta fue un error causado por el pánico. El 4 de junio de 2024, un tribunal colombiano lo condenó a 42 años de prisión por femicidio agravado, así como por ocultamiento y destrucción de pruebas. Además, se determinó que una vez cumpliera su condena, sería deportado. El caso de Valentina generó indignación mundial. Activistas y artistas exigieron justicia y reflexionaron sobre el peligro de las relaciones abusivas disfrazadas de romance. Surgieron debates sobre los riesgos de las relaciones a larga distancia, la falta de protocolos de seguridad en los alojamientos temporales y las fallas en las aplicaciones de transporte para detectar señales de auxilio. El juicio también sirvió para abrir un debate sobre la necesidad de tipificar el femicidio como delito autónomo. En Colombia se tipificó en 2015 y la urgencia de fortalecer mecanismos de protección para las mujeres. Aunque las historias de Paula y Valentina ocurren en contextos distintos, comparten elementos que permiten entender el fenómeno de la violencia feminicida. Ambas mujeres tenían proyectos de vida claros. Una trabajaba largas jornadas para sostener a su hijo y la otra empezaba a destacar como DJ en un mundo dominado por hombres. En ambos casos se vincularon con hombres que al principio mostraron encanto y apoyo, pero pronto revelaron un patrón de control. Los celos de César Urrego se tradujeron en amenazas y agresiones, mientras que la obsesión de John Paulus lo llevó a contratar un detective para vigilar a Valentina. La violencia escaló hasta desembocar en la muerte de ambas mujeres por asfixia mecánica, un método que simboliza literalmente la negación del aire y figurativamente el deseo de anular su autonomía. Otro paralelo es la capacidad de los agresores para planear la fuga. Urrego huyó a una vereda remota y se ocultó durante semanas con ayuda familiar. Paulus, en cambio, tomó un avión el mismo día del asesinato y planeó conexiones internacionales para despistar a las autoridades. En ambos casos, la efectividad de la investigación dependió de la cooperación entre instituciones y la colaboración de la ciudadanía. La recompensa ofrecida y la presión mediática fueron determinantes para la captura de ambos homicidas. Finalmente, los dos casos destacan la importancia de escuchar las señales. Paula había denunciado maltratos y amenazas, pero su agresor seguía libre. Valentina comunicó su miedo al conductor con un mensaje de texto antes de morir. Sus voces no fueron suficientes para detener la tragedia. La sociedad, la justicia y las redes de apoyo deben estar preparadas para intervenir de manera oportuna cuando una mujer rompe el silencio. La lentitud institucional y la cultura de desestimar las denuncias son cómplices invisibles de cada feminicidio. Ampliar la mirada a la violencia feminicida implica reconocer patrones que se repiten sin importar edades, profesiones o contextos sociales. Paula, una guarda de seguridad de barrio, y Valentina, una DJ emergente con aspiraciones internacionales, fueron asesinadas por hombres que ejercieron control sobre sus vidas. Ambos agresores utilizaron la asfixia mecánica como método para privarlas de la vida, lo cual refleja un mismo gesto de dominación y posesión. Tanto Urrego como Paulus planearon la huida y actuaron con premeditación. Uno se refugió en una vereda montañosa y el otro salió del país en cuestión de horas. Sus capturas fueron posibles gracias a la presión mediática y la cooperación internacional.
Las dos historias también exhiben la conexión entre violencia privada y fallas públicas. A pesar de las medidas de protección, Paula seguía expuesta a su agresor y Valentina, consciente del peligro, no encontró un sistema que pudiera responder a su llamado de auxilio. Esto evidencia que la lucha contra el feminicidio requiere también un enfoque integral, leyes efectivas, recursos para la atención de denuncias, educación en igualdad de género y redes de apoyo comunitario. Cada caso mediático debería traducirse en políticas concretas y no quedar en la memoria colectiva como un simple titular. Las historias de Paula Andrea Quintana y Valentina Tres Palacios son distintas en detalles y escenarios, pero ambas revelan cómo la violencia de género se infiltra en los lugares más íntimos, el hogar y la pareja. Los feminicidios no son actos impulsivos ni tampoco aislados, son el resultado de patrones de control, celos y misoginia que muchas veces se enraizan en la tolerancia social a la violencia contra las mujeres. Cuando la sociedad y las instituciones fallan en proteger a quien denuncia, se abre la puerta para que los agresores actúen con tanta impunidad. Así que este documental, al reconstruir los momentos que antecedieron y siguieron los asesinatos de Paula y Valentina, no busca revictimizar a las mujeres ni glorificar la violencia, pretende más bien ofrecer una mirada profunda y humana que permita entender las causas y consecuencias de los feminicidios. Por tanto, como Tess Misterios, quiero hacer un llamado a la empatía y a la acción, a escuchar a las mujeres que hablan de sus miedos, a acompañar a las familias que luchan por justicia y a exigir que las leyes se cumplan sin dilaciones. Solo así se evitarán nuevas historias en las que un rostro sonriente en una fotografía se convierta el día de mañana en el rostro de una mujer asesinada.